Bienvenidos a su nuevo podcast favorito de literatura infantil y juvenil. Yo soy Alexa Libros. Mi nombre es Carla Jiménez. Yo soy Donovan Herrera. Y yo soy Mon. Y somos un colectivo de crítica literaria infantil y juvenil. Y en este primer episodio vamos a platicar un poco de cómo nos acercamos a la literatura infantil, cuáles fueron nuestras primeras experiencias y en lo que nos dedicamos actualmente cada uno de nosotros. Es importante que sepan que el equipo se conforma de 8 personas, pero en este primer episodio somos 4. Muy bien, entonces nos gustaría conocer la trayectoria de Timón, a lo que te dedicas y cómo desarrollas la literatura infantil en tu área. Bueno, yo llegué a la literatura infantil de una manera muy, random, por así decirlo, porque sí, yo fui lectora desde niña, pero para mí era normal, o sea, yo creía que todos los niños leían, cuando realmente no. Por ejemplo, Donovan empezó a los 16 años a leer, más o menos. De manera ya más asidua, sí. Sí, y yo creía que como que era normal que a todos los niños les gustara leer, pero pues resulta que no. Y ya cuando entré a la carrera de letras hispánicas en la UNAM, en filosofía y letras, me decepcionó, porque decía, o sea, veíamos diferentes tipos de literatura, pero llegó un punto en el que dije, no soy buena en novohispana, no me gusta lingüística, la literatura prehispánica está interesante, pero no me llama, o sea, necesitaba encontrar una chispa que dijera, esto es lo mío. Entonces me metí a una optativa porque ya no alcancé lugar en las otras, era la optativa con el peor horario del mundo, era de 6 a 8 y era de literatura infantil. Y pues esa optativa fue la decisión de que siguiera en letras hispánicas, porque si no, yo hubiera votado la carrera. Hasta fui a ver esta carrera de historia del arte en Morelia. O sea, yo ya estaba decidida de esto no es lo mío, pero encontré literatura infantil y pues me gustó. Recordé todo lo que había leído, todo lo que me gustaba y de ahí me fui, eh, pues sí, me fui encarrerada realmente a todo lo que me gustaba de la literatura infantil que no sabía que se podía estudiar, que yo creo que ese es un tema que nos pasa a muchos. No sé si a ustedes les haya pasado que no creían que la literatura infantil fuera algo que se estudiara como la literatura prehispánica o los contemporáneos o así. Suena muy interesante. Entonces podríamos decir que tú fuiste una niña lectora, muy lectora, que tu realidad era que los libros estaban al alcance siempre y Sí. conforme fuiste creciendo viste que no, hasta que entraste a la carrera de letras hispánicas. Ajá. Y te tocó tu optativa de literatura infantil. Sí, realmente. Y ya de ahí, pues más que nada, o sea, es una buena optativa, no voy a decir que no, pero por lo que sé, antes había otras optativas. A mí nada más me tocó una, pero más que nada de ahí ya fue buscar por mi cuenta, investigar, porque desde la secundaria yo fui friki, o sea, siempre fui friki y era en ese momento en que ser friki no era cool, entonces lo tenías que ocultar porque qué pena, ya decían bullying. Sí. Pero, o sea, yo también ya tenía ahí un interés en las narrativas gráficas y no lo sabía o no lo identificaba igual como algo que no fuera simple entretenimiento, porque siempre me decían, ¿por qué pierdes tiempo leyendo eso? Me decían mucho eso de el manga, porque leía mucho manga en ese tiempo, y de los fanfics, que también es todo un tema de los fanfics. Sí, claro, se veía como algo extraño, ¿no? Exacto, como de ¿por qué pierdes tiempo leyendo eso cuando puedes leer Mujercitas? Y es así, de Mujercitas es un clásico, me gusta, es bueno, pero también me gustan los mangas y yo pensaba que tenía que ocultarlo porque pues no era buena literatura. Entonces ya en esta investigación propia, pues te das dando cuenta que hay mucha teoría, hay muchos estudios, hay muchas cosas interesantes que puedes sacar, estudiar y convertirlas en un trabajo. Y pues eso fue lo que yo fui haciendo poco a poco, porque sí, o sea, yo empecé con la literatura infantil como la ruta a seguir dentro de lenguas hispánicas, porque, o sea, no lograba conectar con nada más. Y de ahí me pasé a las narrativas gráficas.
O sea, ya fue por investigación propia, porque dije, me gusta mucho Mafalda, ¿cómo puede ser que a la gente no le guste? Y resulta que sí, pero simplemente no lo hablaban, o los mangas igual, por este estigma de cómo deben de ser los frikis. Bueno, creo que ahorita ya no tanto, Pero antes estaba mucho sí. esos estigmas, sí, claro. O sea, muy interesante esa trayectoria y ese salto que diste y cómo dentro de la carrera hubo esta optativa. Pero también tenemos a otra persona que tuvo un acercamiento distinto a la LIG. ¿Cómo fue tu trayectoria, Donovan? Pues como decía Mon, o sea, yo, a diferencia de ella, quizá también a diferencia de ustedes, nunca fui un lector temprano, o sea, creo que ahora lo matizo más, siempre digo que no era lector, pero en realidad sí lo era, solamente que mis lecturas no eran esas tradicionales, quizá de cuentos de hadas, que sí las tuve, pero digamos, no necesariamente marcaron para mí un momento de suma importancia, ¿no? Como quizá para ustedes sí. Aunque no leía literatura infantil propiamente de esos clásicos o otra de la época, sí solía leer mucho esta revista Big Bang, que igual y les tocó, que venía con un juguetito, ¿no? Creo que sí, de los puestos de revistas. A mí me tocaba la de princesas. Bueno, me gustaba más esa. Yo, pero era como la misma, ¿no? Para todos. Ajá. Bueno, es que había dos. Ajá, no había uno de princesas y uno de Big Bang. Y yo, pues, estaba muy. ¿Y tú ibas a la de princesas? Yo iba a la de princesas. O estaba también la de Algarabía. Sí, la de Algarabía. También. A mí eso no me Pues tocó. yo me iba a la Big Bang porque aparte tenía juguetitos. Sí. Entonces, estaba muy bien. La revista era principalmente de divulgación, pues, científica, pero también era, en realidad, divulgación de cultura, ¿no? A través de esa revista me enteré, por ejemplo, de artistas que estaban haciendo su debut y también como que tenía ese contacto con la literatura, pero tampoco era consciente de que lo que leía ahí también, como ficción, podía ser llamado literatura, ¿no? El caso es que leía solamente esa revista, pero en general yo la lectura la concebía como algo plenamente aburrido, ¿no? Ahora, es curioso, ¿no? Sí. Porque finalmente terminé estudiando una carrera de letras, ahora soy profesor en el CSH Sur, o sea, doy como parte de mi materia cuestiones de lectura, pero en ese momento en la primaria y todavía parte de la secundaria, para mí la lectura era lo más aburrido del mundo. Incluso tenía amigos que eran muy lectores y les decía, ¿por qué no ves la película? Es más divertido, es más entretenido, o sea, pierdes el tiempo leyendo un libro, ¿no? Y tuve contacto con títulos como La Candida Herende, ¿no? De Gabriel García Márquez, de repente vi el Cantar de Mío Cid y Rulfo, pero obviamente tampoco había una mediación lectora buena, la verdad, ¿no? No había un puente que te conectara a los libros. Entonces, para mí, pues era muy aburrido, pero curiosamente, o sea, después de esta transición de leer revistas, es en la secundaria y eso como de manera azarosa, que tenía que elegir un libro para hacer una reseña, algo así, y yo llegué hasta el final, ¿no? Ya habían agarrado, y ya habían agarrado los libros. Por compromiso. Exacto, sí. Ajá. Pero ya habían agarrado, digamos, los libros que parecían los más padres y solo quedaban 2. Y recuerdo que tomé un libro que todavía se consigue por ahí, que se llama El viaje americano, de Ignacio Martínez de Pisón, es un escritor español. Y entonces, pues, vi la portada, me interesó muchísimo y dije, bueno, lo voy a leer. Y ahí estaba, o sea, por primera vez había leído un libro completo, porque si tomaba un libro, nunca lo acababa. O sea, veía la portada, leía las primeras páginas y lo dejaba, pero ese libro así me entretuvo, ¿no? Porque era como una telenovela además de amor, era el típico triángulo amoroso. Donde un buen drama. Es un buen drama, o sea, es el camarero que se enamora de una actriz y hace lo imposible, ¿no? Tiene que hacerse actor para llegar hasta la chica, pero claro, las cosas van bien, pero no puede salir bien todo porque si no, no nos sigue interesando, ¿no? Entonces hay un tercero que pues es la pareja y de eso trata la novela. Suena telenovelera. Entonces, telenovela de mexicana, sí. Así empecé un poquito más a meterme en lo juvenil, pero lo infantil en realidad vino hasta la carrera. Antes de la asignatura, pues ya tenía compañeros que hablaban de esa materia y yo decía, pero la literatura infantil, ¿qué? ¿No? También porque no tenía ese horizonte de decir, sí, mis libros para niños, pues no. Entonces, recuerdo que un día estaba con mi novia en el fondo, justamente,
Y ella se iba a la parte de los libros para niños y yo pues a los libros para adultos, a los de la carrera. A los buenos. A los buenos, ¿no? A la literatura de verdad. Y entonces, una vez le pregunté, ¿y qué ves, no? En los libros para niños. Y me decía, pues es que mira los colores, la tipografía, los tamaños, las texturas, todo ese mar de experiencias que muchas veces pues se pierde, ¿no? Con el libro adulto, no porque sea malo, sino porque es una experiencia distinta. Y entonces me empecé a enfocar un poco más en eso. Siempre me han gustado mucho después de o sea, siempre, pero más en la carrera, la conciencia bibliológica de un libro, o sea, como toda esta parte de justamente las materialidades. Y así fue como me fui orientando más hacia la literatura infantil, luego entré a la optativa y luego por el autor de mi tesis, Miguel N. Lira, que también tiene aportaciones en literatura infantil, empecé justamente a involucrarme más y más y más. Y pues tan es así que por eso hice mi tesis de eso, sigo haciendo investigaciones principalmente en historia de la LIG en México, de la primera mitad del siglo XX, y pues me interesa mucho la LIG mexicana. Creo que incluso aquí en México conocemos mucho de otras latitudes, pero nos sigue faltando conocer de nosotros. Entonces, digo, o sea, así te resumí muchos años, ¿no? Les platicé así de muchos años, así como de repente, ¿no? Pero bueno, eso, básicamente. Ah, súper. Igual, justo lo que llama mucho la atención de ustedes es que la LIG entra en la licenciatura. O sea, no hay una noción tal cual de lo que es LIG. O sea, se conocían extractos como el manga y cosas así, pero no lo podíamos denominar como algo que se investigara o como que fuera un apartado en algún lugar de las librerías, por lo que tengo entendido. Sí, o sea, hay que aplaudirle a la UNAM que tiene una optativa, pero también hay que criticarle que solo es una. Uh-huh. Y por lo mismo de que es una optativa, es un semestre, pues no alcanzas a ver todo lo que... Bueno, no sé, una gran historia, un gran contenido, ves como lo básico. Y eso, pues, dependiendo del semestre, si cambia o no el temario. Pero yo siento que aún ahorita, sobre todo en licenciatura, es muy autodidacta. Tú tienes que investigar lo que te interesa y conforme eso, pues vas viendo. No sé tú, porque creo que tú tomaste 2 optativas, bueno, no, con profes diferentes, ¿no? Una también. Ah, okay. Y esto que dice Mon, y ahorita justamente para preguntarle a Carla, muchas veces cuando se empieza a hacer esta investigación en literatura infantil y se expone en algún foro, en ciertos coloquios, muchas veces la gente se entusiasma, ¿no? Gente adulta principalmente, y pregunta, ¿dónde consigo el libro? ¿O dónde voy por eso? A veces se tiene que decir, pues no hay, ¿no? O hay que entender que esa literatura que queremos tener a la mano se tiene que publicar, o esas investigaciones en realidad se tienen que construir o se están construyendo. Y hay que picar piedra muchas veces. Tenemos que ir a las bibliotecas, tenemos que ir a los archivos para recuperar eso que no conocemos, pero que en algún momento de una exposición se comentó. Lo sacan. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso en el caso de la UNAM. Pero tú, por ejemplo, Carla, que vienes de la UAM, ¿qué piensas? O sea, también cómo fue ¿cómo lo manejas tu relación? Pues algo muy parecido pasa en la UAM, tampoco, o sea, realmente creo que la academia no voltea a ver aún a la LIG, hay mucho por estudiar, hay muchas cosas que hacer, y creo que justamente comencé a verlo así, con una optativa también, pero bueno, antes de que eso ya es, digamos, como hace unos 5 años, pero... Un adelanto, pero pues yo creo que fue muy normal, muy orgánico mi acercamiento a la literatura infantil y juvenil de niña. Mi mamá es enfermera, entonces ella tenía guardias nocturnas, como mucha gente del área de la salud, y pues yo al ser pequeña me dejaba encargada con mi abuela y era un poco para que no se quedara la niña llorando. Ajá. Me decía, ven, te voy a leer un cuento antes de que yo me vaya a trabajar, y siempre sí funcionaba, así me quedaba dormida y ya al otro día despertaba y ya estaba mi mamá, ¿no? O sea, feliz. Pero pues realmente no era como que mi mamá supiera mucho, o sea, era como pues los clásicos, lo que había a la vuelta, que en ese entonces recuerdo aún, y creo que aún los venden, ¿no? Como todas estas marcas de catálogo que tienen libros, o que el cofre de los libros eran como clásicos, que el como ratón del campo y el ratón de la ciudad, el patito feo, o estos muy chiquitos de princesas, ¿no? Sí, con una oración por cada
página. Por cada página. hoja, sí. De cartón. Así, Sí, de grueso. cartón así gruesos y pues nada, yo sentía que tenía mi biblioteca, ¿no? De Ujú. todos esos, que sí habré tenido unos 3 cofrecitos y Ay, qué bonito. sí, y a mí pues me gustaba, ese fue mi acercamiento y era normal, yo una niña común y corriente en la primaria, el rincón de lectura siento que a muchos niños les emocionaba, a otros no tanto, a mí era como, está padre, o Ay, sea, a mí sí me que me gustaba. repartan un libro. Ujú. Sí recuerdo, también creo que, por ejemplo, mi maestra, que será de segundo grado, lo repartía, era el que ella te decía. Tienes que leer No te esto, dejaban escoger. no me dejaban escoger y había muchas cosas que sí recuerdo, quizá temas más avanzados, que tenía que leerlo y no entendía, pero lo leía, ¿no? Y ya de ahí, en otro grado, una maestra ya, como elijan el que quieran, y me acuerdo perfectamente de uno, ¿no? Se llama, eso es como más informativo, que, ¿por qué es tan guapo el pavo real? Ajá, Ok. ajá, pues Ajá, que fue habla muy por chistoso. qué estiran sus plumas así, Ajá. todo bonito, y creo que tiene toda una serie de por qué la jirafa tiene el cuello tan largo. Ajá, y Ok. te habla de la Ajá. evolución, ¿no? Ajá, Órale. está padre y está ilustrado, está muy bonito. Y ya, entonces, pues ese era como mi acercamiento y recuerdo que ya quise como entrar más ya por mi parte y fui a la biblioteca porque sí teníamos biblioteca en la escuela, en mi primaria. Y pedí uno que se llamaba, siento que super emo, ¿no? O sea, en la piel del corazón, muy Creo que existencialista. sí, Sí, sí lo y leí nunca, ese. nunca lo acabé de leer, nunca, porque no sé qué pasó, se me perdió. Pero pues yo en mi temor de niña y todo dije, híjole, ya lo perdí. Y me acuerdo que solamente fui y le dije a la de la biblioteca, es que lo perdí, me dijo, lo tienes que reponer. Pero mis papás eran muy estrictos en ese momento, Mm. entonces no les dije nada. Y ya, jamás volví a la biblioteca por eso. Qué Ajá, pero, triste. ajá, fue muy triste. ¿Y se consigue el libro? Creo que sí. Sí, Hay es que ver, hay fácil que de ver. conseguir. Sí, lo he buscado, pero la verdad no lo he comprado. Creo que yo lo tengo. Ok. Y ya después les cuento en ¿En qué qué terminaba. Primaria. En qué terminaba, pero sí muy existencialista, muy como tipo, pues esta transición de la primaria a la secu. Y ya en la secu, pues, bueno, no me acerqué tanto y así, pero viene entonces mi parte ya en la prepa, que tomo la materia de literatura, tal cual, literatura 1 y 2. Y mi maestra, pues, era igual, había estudiado letras, ¿no? En la UNAM. Y sus clases, dije, wow, o sea, wow, me enamoré, ¿no? Es que la UNAM. Vamos a empezar van a ir viendo a lo largo Sí. de este podcast la Las discusión. rivalidades entre UAM y UNAM. Y me interesó muchísimo su clase y dije, yo tengo que saber más. Y pues yo estaba muy apegada a las redes sociales en ese momento y lo que yo veía eran memes. No sé si recuerdo esta página, Memes Literarios, que yo veía Sí. los memes y veía mucha gente que decía en los comentarios, jaja, sí, y se reían, pero yo no entendía la referencia. Decía, es que yo quiero entender por qué se ríen, ¿no? O sea, Ajá. y entonces investigaba y decía, ok, es que tengo que leer el cuento, tengo que leer la novela, checar el poema, ¿no? Y la verdad es que yo estoy en un bachilleres, mi bachilleres tenía una biblioteca muy completa, muy padre, o sea, la verdad, sí, mis respetos para ellos. Y había muchos clásicos, entonces ahí fue que me adentré y todo, y me decían, pues tú pides los que tú quieras. Bueno, no era así, creo que eran como 3, ¿no? Sí, creo que 3 o 4 era el límite. Sí, y ¿Pero de todo el semestre o por No, semana? al o momento. cómo? Ajá, Ajá. máximo. Ok. Ajá, y teníamos como 20 días. Entonces empecé ahí a revisar como punto si había visto un meme de Frankenstein. Iba y lo pedía y ya empezaba a leer. Y me encantó leer clásicos. Yo me nutrí todos esos años de clásicos y dije, yo quiero algo así. Y me di cuenta y yo traía una idea ahí como que quería estudiar turismo según, pero era un poco más porque me interesaban los idiomas y estaba más apegada a la lengua. No tanto porque me gustara. Después hice mi servicio social y no me agradó. Dije, creo que quiero algo así. Y entonces, pues, me había mudado muy cerca de la UAM y sabía que había ahí letras. Entonces presenté mi examen y me quedé. Me quedé y fui la más feliz y yo tomé la carrera así, feliz de la vida. La verdad es que también me dejaba guiar mucho como por las tendencias y así. Y ni siquiera sabía que era la LIG, ¿no? Pero sí, al menos sí, yo lo puedo decir, menospreciaba, pero no por no saber, sino por borrega, por seguir lo que otros decían. O sea,
guácala las cosas juveniles, ¿no? Sin saber todo este trasfondo o por qué eran importantes. Sí, como más de los clásicos Sí, y ya, ¿no? yo me fui a los clásicos y sí, viva que... Viva Octavio Paz. Viva Octavio Paz, viva Quevedo y lo demás, basura, ¿no? Sí. Entonces, tomo la carrera, la verdad, yo me adapté muy bien a la carrera, fui la más feliz. Ya después me di cuenta que la diferencia entre la UNAM y la UAM es que la UAM está más cercana a la literatura completamente y la UNAM es mitad lengua. Mitad lingüística. Ajá, y eso me dolió porque dije, yo sí soy, eso ya lo aprendí yo ya por mi cuenta y pues con una que otra materia como la parte del lenguaje, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la literatura y después vamos a ir viendo, adentrándonos. Y yo tomé una optativa justamente que se llamaba Panorama de la Literatura Infantil y Juvenil. Igual era una embarradita de todo, ¿no? Sí. Desde los clásicos hasta lo actual. Y fue muy completa la clase porque era pandemia, era en línea, y la maestra tenía sus contactos, ¿no? Con editores, ¡Ay, qué padre! con gente, con escritores, y no solo la dio ella, sino también en las reuniones se unían. Y entonces dije, wow, o sea, está muy padre y está poco estudiada. Y ahí fue que me di cuenta como este valor, ¿no? Porque necesitaba que alguien me dijera, o sea, sí tiene... ¿Era importante? Era importante, que tenía también más bien tiene un gran valor, ¿no? En la literatura general, universal. Entonces lo estudié, me pareció como la UAM es mucho de crítica literaria, y nos fuimos fuerte, ¿no? A eso, y mis trabajos y todo, de hecho hice un podcast de cuentacuentos, que fue proyecto más que nada, ¿no? Y de ahí dije, está muy padre, y ya después salgo de la carrera, y por azares del destino, termino de asistente editorial en lo que leo. Y de ahí pues me dicen, oye, mira, tienes que aprenderte el catálogo es inmenso, o sea, sí. Es inmenso y muchos clásicos, y de ahí me di cuenta que no sabía nada, o sea, no sabía nada, me puse a estudiar, dije, wow, qué bonito está este mundo, porque sí lo conocía, sí había leído cosas, pero digamos que lo dejé un poquito ahí empolvado, porque sentía que tenía que estudiar otras cosas más importantes, ¿no? Digo entre comillas para quienes me estén escuchando y quienes vean, pues ya hice las comillas, ¿no? Sí, pero claro, o sea, asimilan como la LIG como un tema que no se debería de investigar tanto, sí, o sea, ¿no? la verdad ni siquiera lo voltean a ver. Ajá. Hay muchas cosas que no voltean a ver, de hecho, ni siquiera lo actual, lo moderno y lo posmoderno, o sea, son muy pocas cosas las que se estudian, y como siempre los mismos autores y bye. Entonces entras a la editorial y empiezas a investigar el catálogo y te empapas de la literatura infantil. Sí, y me doy cuenta que tengo que aprender mucho, me doy cuenta de su relevancia y me doy cuenta de que está el boom en Sudamérica, en muchos países, en otros lados, que tengo que estudiar. Y ya dejé de lado lo universal, dejé de lado todo lo académico, que vámonos a estudiar. Y bueno, pues justo en esa hambre, en ese ímpetu de conocimiento, pues me metí a los cursos que... bueno, posteriormente conocerán a Carlos también, que impartía, ¿no? Que fue el primero de la literatura infantil y juvenil en México, ¿no? Cursos muy buenos. Sí, y el otro fue el de un panorama general de la LIG, y ahí conocí pues a varios de ustedes, a Donovan, a Moni, a Abril, que ahorita no está, pero que también se va a presentar en Ajo. Sí. Y bueno, pues aquí andamos, ¿no? Mira, me parece muy interesante cómo tú empezaste primero con los clásicos, y yo empecé con los clásicos en la infancia, pero después en lo juvenil ya me harté, y por lo mismo de que era tabú, que decían, ¿por qué leer esas cosas? Yo escondía que leía literatura juvenil, y creo que eso es algo muy común, que todavía lo ponen como literatura basura, literatura que no vale la pena. O sea, aún dentro de la LIG, si la LIG es marginada, lo juvenil está como marginado dentro de lo marginado. Está muy mal visto leer literatura muy mal juvenil. visto. Sí, justo. No sé tú, Alexa. Sí, cuéntanos, ¿cómo fue que tú llegaste a este mundo de la LIG? Yo empecé ya grande, yo no estoy especializada en letras ni en nada de esto, pero la trayectoria fue un poco extraña. Yo empecé a crear contenido por el 2020, porque estaba aburrida y porque no sabía qué hacer, ¿no? Pandemia. Sí, los libros siempre han sido un factor constante en mi vida, pero no han estado seguido de toda la vida, ¿no? De hecho, recuerdo que de niña mi mamá tenía alguna enciclopedia extraña
que era de su mamá, que fue maestra, y yo la agarraba a escondidas porque me daba mucho miedo que me regañaran. Y no entendía qué decía, solo veía como animales, jirafas, cebras y cosas así. Y empiezo en el 2020 a crear este contenido, a hablar de libros, a hacer reseñas, porque un amigo en la pandemia me dijo, güey, estoy muy aburrido, yo sé que tú lees bastante y hazme una reseña, ¿no? De algún libro que tengas. Y yo tenía libros de historia, porque siempre me llamó la atención la historia. Entonces hice alguna reseña y me gustó, creé el perfil de libros, empiezo a hacerlo y me hago súper fan de Juan Miguel Zunzunegui. A tal grado que le mandaba mensaje cada párrafo que decía, no inventes, esto estuvo interesantísimo. Nos hicimos amigos, me empezó a seguir y él me ayudó a impulsar el perfil de libros. Muchas de las primeras reseñas fueron de sus libros. Y pasé el tiempo, mi papá me empezó a traer, él salía a la calle, aunque teníamos que ser como recluidos, él sí le tocaba trabajar presencial y él iba a las librerías a comprarme Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Isabel Allende, o sea, muchos de estos autores como contemporáneos o como de realismo mágico. Y después él se empezó a empapar de literatura, de filosofía y ensayo crítico de sociedad y economía. Y entonces me trajo Byung-Chul Han y toda la colección y era mucha filosofía. Y la neta es que a mí me hartaba, o sea... Es que es pesada, la filosofía es muy pesada, y más si no te la explico, bueno, a mí me funciona así, si yo la leo, no entiendo, y es así de, alguien dígame qué, para ver si entendí lo que leí. Justo, si no hay alguien con quien debatir la postura que se está leyendo en el libro, y que esa misma persona te guíe, la filosofía es muy pesada, y no te gusta, o sea, si no tienes esa conexión de con quién lo voy a compartir, no. Y mi papá era como muy de, no, es que este es el autor, ¿no? Y a mí eso no me gustaba, y dije, no, ya. Y mi dentista es un factor muy importante porque sus niñas estaban muy chiquitas y a mí siempre me vio leer cosas. Les digo que los libros estuvieron de una forma constante en mi vida. Agarraba los libros de mi papá desde niña, marketing del Starbucks, marketing de no sé qué, un libro de Doctor House que no sé por qué lo tenía, y todo eso. Entonces siempre me vio leyendo, y cuando me iban a hacer un tratamiento dental me dijo, no te lo cobro si haces que mis hijas se conviertan en lectoras. Y les empecé a crear un taller literario, y una de esas niñas a la fecha devora libros como ningún otro niño he visto. O sea, de verdad hay que estarle comprando seguido o llevarla seguido a la biblioteca y pide el límite de préstamo. Y es como de, ya me los terminé. A los 4 días, entonces es asombroso. Con ellas empecé y para enseñarles, no sabía, y dije, ¿qué libro les podré leer? ¿Qué? El Mago de Oz, pues es un libro de literatura infantil, según yo. Lo leí, sí. Y cuando mi papá vio que lo estaba leyendo me dijo, no, aviéntate las películas, aviéntate esto y aviéntate el ensayo de economía del Mago de Oz, y yo a las niñas explicándoles cómo era una crítica a la economía de Estados Unidos y las niñas como de ¿qué? Sí. Y todo eso, ¿no? Fue como un capítulo de Fue muy chistoso, pero les gustó a las niñas y seguí con esa área y seguí empapándome del área infantil de algunas librerías, como de, esto me gusta, esto no. Y empaparme fue asombroso. A mi papá no le gustó que yo me dedicara a literatura infantil, y para mí también fue como un acto de rebeldía de ya no voy a leer tu filosofía, yo me voy a comprar mis propios libros. Y más, toda mi biblioteca empezó a ser literatura infantil. Y después él encontró el perfil de libros en las redes sociales, nunca se lo había enseñado, y sí fue como de, ¿vas a hacer esto? Te voy a enseñar a hacer una reseña. Y de mis reseñas de 15 minutos me enseñó a hacerlas a 1 minuto. Entonces, dentro de su exigencia, fue un ayudarme y aportarme muchas herramientas para discernir el contenido de un libro. Y ahí empezó la literatura infantil con muchos otros factores, pero me asombró cómo hay libros que plantean temáticas muy complicadas o como difíciles, o que en la infancia y en la adolescencia los adultos te dicen, nomás tienes que estudiar, nomás no sé qué. Y en la literatura infantil sí es, tu primer amor te rompió el corazón en la secundaria, y cómo lo vives, y cómo vives el bullying, y aunque en casa te meritan como de, pues nada más no les hagas caso, ahí sí se siente y te vuelve a conectar con esos recuerdos que tú también tuviste, ¿no? Cómo te molestaban, cómo no sé qué, las calificaciones, o cómo situaciones cotidianas a esas edades que pueden ser difíciles, las ves como una bomba de tiempo a ver en qué momento vas a explotar. Eso me gustó muchísimo en la literatura infantil. Sí, es que es un poco como, bueno, es que la literatura infantil
yo lo siento así, a diferencia de la literatura adulta, tiene demasiadas conexiones. O sea, también la literatura en general, ¿no? De política, sociedad, bla, 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 bla. Pero aquí el acto de leer es totalmente diferente a cómo se hace con un adulto, porque el niño no escoge, digamos que por primeras de, yo voy a leer, sino alguien la primera vez le tiene que dar un libro y decir, y también entre darle un libro y decir está mucho esta idea del adultocentrismo. Sí, justo. Ajá, porque pues uno... espero que no, pero quién sabe, uno como adulto dice, pues es que este tema es importante y tú lo que tú estás sintiendo, pues sí, pero es pequeño, ya después se no te eres va a un olvidar. adulto que tiene que trabajar para mantener a uno chiquito, o sea, y justo también los adultos lo que hacen es, voy a comprarte La Rebelión de la Granja en versión infantil y es como, ¿eso qué? Pues eso no les interesa a los niños, ¿no? En su gran mayoría, quiero saber. Oye, sobre a mí sí todo. me interesó. No, pero si es el primer libro, o sea, imagínate tu primer libro, Rebelión de Ajá, versión infantil. No, pues no. El Iliada, Okapi, no, sí, ajá, sí. ¿Lo ven? no. ¿Dónde lo compro? Ajá, o el Quijote. Y de hecho Sí, algo no, bien ese es un error muy interesante, común. algo súper interesante del avance en la edición de los libros, es que algo como el Quijote, que son 3 tochos de 1500 páginas, que ni como adulto te llama la atención leerlos, con el avance de las ediciones Díselos a los hispanistas. Ajá, exactamente. Sí. O sea, con ese avance, las editoriales aprendieron a hacer un Quijote versión cómic, hacer un Quijote de 15 páginas, hacer un Quijote con más ilustración o con menos ilustración, etcétera, etcétera. Entonces eso está, o sea, dejó de pensarse como en un adultocentrismo, es para adultos, y ok, al niño no le va a gustar esto, pero sí sé que el cómic puede ser puerta de entrada a la lectura, entonces lo vamos a llevar al cómic, entre muchas otras cosas. Sí. Que también está bien, ¿no? O sea, yo creo que hay que valorar los clásicos que ya se han construido, o sea, que ha habido, pero los que se han ido construyendo también de literatura tanto infantil como juvenil, pero igual y también tomarle la palabra a estas propuestas que muchas veces sí, hay quienes piensan que las rebajan. Otras personas simplemente pensamos es una adaptación, o sea, en toda adaptación a veces hay cosas que se quedan, hay cosas que se agregan, otras que se restan, pero digamos que se trata, ¿no? De mantener esa esencia del texto y creo que está bien. Son aproximaciones distintas, pero en lo que sí no estoy muy de acuerdo es cuando hay ocasiones en las que se dice hay edades para leer ciertos textos, Uy, ¿no? ese es otro tema. Porque hay chicos y niños también que entran a ciertos libros que quizá uno pensaría para una edad posterior. Por ejemplo, vamos a hablar del Quijote, o sea, un capítulo, ¿no? Por ejemplo, y dicen, no, pues es que yo creo que eso es para la licenciatura. Y hay gente que dirá, pues yo leí un capítulo, pues tenemos también relatos de escritores, igual y hablamos de tiempos distintos, pero relatos de gente que dice, yo me la pasaba leyendo el Quijote y tenía 6 años, ¿no? A veces podrá sonar un poco inverosímil para nosotros, pero es una realidad, ¿no? O sea, cada experiencia lectora, pues es distinta, depende también de cómo te rodeaste de los textos, ya no solamente de libros, ¿no? Sino del texto. Hoy que tenemos justamente, pues más cercanos los celulares, las tabletas, creo que más que solamente hablar de los libros, hay que hablar de toda esa complejidad textual, que no solamente es física, sino también digital, y de esa relación, porque de eso están rodeados precisamente ahora, bueno, estamos todos rodeados ahí, ¿no? Entonces, creo que más bien podemos hablar de eso y también pues ver las ventajas que ofrecen las distintas materialidades, las distintas adaptaciones de un texto. Porque, ajá, bueno, dale. O sea, retomando eso del Quijote, por ejemplo, hay una editorial colombiana que trae a los clásicos, pero también trae la virtualidad. O sea, bajas una aplicación, hay un texto en el libro y tú abres la página y hay unos muñecos, ¿no? Pero tú escaneas eso y se ve el Quijote corriendo o enfrentándose a los molinos del viento. Entonces, sí, no estoy en contra de los clásicos, no me gustan, pero
justo eso de las editoriales que brindaron nuevas opciones de ver estas lecturas, da un acercamiento bien interesante con los niños. Y ahora plantearlo con los niños cuando les enseñas el Quijote con esa tecnología es como de, ¡ay, está corriendo! O sea, uno como adulto hasta se emociona más, ¿no? Que los niños. Pues mira, justamente un poco abonando a lo que tú dices, no es que yo deteste los clásicos, pero yo creo que no hay que idolatrarlos, Sí. porque precisamente, o sea, sí hay que tenerles su respeto, pero no creer que es lo único y por lo mismo degradar otras literaturas, porque siento que eso pasa con la LIG y aún dentro de la LIG de estos son los clásicos y lo demás ya no. Entonces sí, es como, ¿cómo decirlo? Pues sí, darle su espacio, pero no por eso minimizar todo lo demás, porque Sí, a mí me pasó mucho de manga, qué porquería, ¿por qué estás leyendo eso? Cómic, porque, o sea, cuando leía cómic, porque luego, no sé si en sus casas, pero al menos en la casa de mi abuelita estaban esas revistas de El Pato Lucas, de Donald, o sea, no sé de dónde las sacaban Los mis cómics tíos. de Archie. Ajá, los cómics de Archie Mafalda, que yo la leía y ni le entendía bien algunas cosas porque algunas tiras son muy políticas, pero yo las leía y me decían, pues, ¿para qué pierdes el tiempo? Lee este libro. Sí, O sea, justo. entonces es esa idea de meritar una lectura sobre otra, lo que genera tal vez esta aversión también a los clásicos. Y también lo podemos ver como tú contabas de tu trayectoria en la lectura y sobre todo en la LIG. La literatura juvenil está bien marginada, o sea, está muy mal vista. Por ejemplo, uno de los constantes de los libros en mi vida fue cuando hubo este boom de la literatura juvenil, de Crepúsculo, After, Maravilloso Desastre y cosas así. Y yo recuerdo mucho, les digo que tenía a mi papá un libro de Doctor House, no sé por qué, porque mi papá no es doctor, y me lo llevé a la escuela. Porque a mí me buleaban mucho, yo no pertenecía a ningún grupo y no tenía amigos en la escuela. Yo quería pertenecer a uno y había un grupito de ellas que leían mucho. Todas ellas leían un buen. O sea, yo veía que siempre llevaban un libro o se lo rotaban o cosas así y dije, pues si llevo un libro, pues igual y puedo entrar al grupo, ajá, sí. Y ser parte de algo, porque cuando eres adolescente necesitas ser parte de algo. Entonces me llevé ese libro y me acuerdo que una de ellas con la que medio me llevaba, se empezó a reír. Y me dijo, a ver, ¿de qué es esta palabra, no? Extrañísima. ¿Quién sabe qué era? Y yo así de, no sé. O sea, la neta no sé. Y nada más empezó a reír y prácticamente me aventó el libro. Y al día siguiente esa chava llegó con un libro de la saga de Blue Jeans. No sé si la conocieron. Sí. Esa saga. La llegué a ver. Sí, está bien padre. A mí me gustó, la recuerdo con pasé cariño. por mi lectura juvenil de armario, que no decía de nadie porque pues se iban a burlar. Ajá, justo, sí. Entonces llevaba Blue Jeans y me lo dio y empezamos a leerlo, ¿no? Y yo me encargué de conseguir el segundo libro porque son como 7 tomos de esa saga. Sí, son un buen. Y entonces nos encargamos de tener cada quien una lectura, o sea, uno de los libros. Y me acuerdo mucho que hubo una vez que me lo llevé a mi casa y yo iba mal en la secundaria, en las calificaciones, ¿ven? Y recuerdo que yo estaba disfrutando mucho mi lectura y lo estaba leyendo y hasta me puse en la sala para que me vieran mis papás, para que dijeran, bueno, ya está haciendo algo de provecho. Y mi mamá me lo quitó y me regañó muy feo y me dijo, para esto estás leyendo, necesitas leerlo de historia o leer un clásico, sobre todo me acuerdo el clásico porque, híjole, sí. Y fue así como, o sea, no sé qué, y con ella quedé, ¿sabes qué? A mí no me dejan leer en mi casa, mejor yo leo en la escuela y tú te llevas el libro a tu casa. Y ellos, sus papás le daban los libros y cosas así. Entonces sí fue como una restricción no puedes leer algo que no sean los clásicos, que no sea algo de la escuela porque se ve mal. Y conforme iba creciendo y cuando me lo llevé a la vocacional, leer After en la vocacional era como de, ¡ay, qué asco! ¿Estás leyendo eso? Y los mismos maestros como, eso no es lectura de provecho. O sea, deberías de leer tal cosa, ¿no? Divulgación de tal o, Don Quijote de la Mancha, Las 1001 noches, o sea, cosas así. Sí. Yo de, que eso también es un fetichismo del libro. Sí. Que, o sea, que es pensar que el libro y el clásico por sí mismos ya nos están aportando algo, o sea, como si eléctricamente, o sea, tú abres el libro y así como el video del niño chino, que le haces así, y ya, ¿no? Prácticamente tengo el poder. De hecho,
En algún momento creo que les decía, hay como un estigma en las carreras de humanidades, pero al menos en el caso de la de letras, igual les pasó. Y como esta acción, cada vez que uno iba a participar o que el profesor iba a hablar, es como cuando juras por la Biblia. Sí. O sea, antes de hablar, pones la mano sobre el texto porque te da confianza, te da un poder, algo sucede, ¿no? Es tu arma. Entonces, pero también finalmente es eso, es una fetichización, y ahora que también dices lo de los papás, lo de los maestros, es todo un conflicto también con la promoción de la lectura. La mediación. Y la mediación, porque o sea, siempre se nos dice, y se le dice más a los jóvenes, a los niños, lean y lean algo de provecho. Y entonces el niño o el joven dice, voy a leer algo que me interese. Toma el texto y lo primero que te dicen es, pero eso no. Sí. O sea, ya hice el critica. esfuerzo de leer, pero no puedo leer eso. Tengo que leer siempre lo que tú me digas, y eso también confronta mucho la posibilidad de poder avanzar en la lectura y que te guste además. Sí, justo. Sí, es que pienso que no hay un inter, o sea, tanto se han gastado tanto los títulos clásicos, o sea, Alexa mencionaba que una edición del Quijote digital, pues en este trabajo editorial de años, o sea, he buscado porque he hecho muchos planes de lectores y demás, y no tienen idea la infinidad de ediciones de Quijote. clásicos, sobre todo el Quijote que hay, o sea, están gastadísimas. No digo que no, pero están acabadísimas, Sí. o sea, de que el Quijote moderno, el Quijote ilustrado, el Quijote Cómic. el Quijote 3D, futurista, El Quijote, el verdadero Quijote, el Quijote que el no lo libro era. con un poco de Y luego Quijote. sacan el libro del Sancho Panza y Sí, su sí, vida, sí, güey. Sí, o sea, y es un gran clásico, de verdad, yo lo considero una de las obras maestras de la literatura universal, y ya lo leí sin afán y lo estudié y todo, es increíble para su época, y creo que se necesita tener cierto conocimiento de la época histórico, o sea, son muchas cosas para que puedas decir, wow, quedé extasiado con este clásico, porque si lo das así porque sí, o al menos llevar al chico de la mano, o sea, Sí. y quizás si lo tratan de adaptar, digan, está padre, pero pues hasta ahí quedó. No se van a enamorar, pero vuelvo un poquito, o sea, no hay este inter. O sea, creo que antes se gastaban, o todavía se siguen gastando, pero los clásicos sí ya era como de un canon de esto es lo que se lee, esto no. Pero también empezó un boom, ¿no? Hace el siglo pasado, de que ya empezaron a escribir, de pues ya con la mercadotecnia, con todo, de volverlo un producto y decir, oigan, es que hay una necesidad. Los niños necesitan historias para su realidad, y es que también pasa eso. O sea, son muchas cosas, por ejemplo, el sistema escolar que está adaptado para un siglo que ya no es este. ¿Por qué tanto este conflicto? Pues porque el siglo XXI, tecnología, o sea, los chicos para ellos ya resultan muchas cosas aburridas. Entonces, pues en este inter de decir, ok, sí, se necesitan historias actuales, historias que para los niños sean más interesantes, donde puedan ver a un niño, donde puedan leer a un niño que usa su celular, que usa su tablet, ¿no? Para decir, yo también me identifico. Un niño mexicano, ¿no? Un niño mexicano, no los güeritos gringos que viven todos en una misma unidad. Sí. Igual, ¿no? Necesitan algo con lo cual se puedan identificar, y creo justamente que eso pasa con lo juvenil, que pasó con lo juvenil y por eso el boom. O sea, que son temas, como dice Alexa, que se pueden identificar. Para acercar al niño a la lectura se necesita interés. Es decir, pues, ¿qué te importa a los 13 años? O sea, decir por qué otro, no sé, amigos, novia, maquillaje quizá para algunas niñas, cosas así. K-pop. Sí, no. Súper tema de no lo que pasó en el siglo XVI en España, por favor. Sí, o sea, exactamente. Es justo eso, o sea, por ejemplo, yo en este podcast van a ver que critico mucho Wattpad, pero yo inicié con Wattpad. Es que ese es otro tema muy interesante, porque, por ejemplo, yo defiendo mucho la literatura juvenil, pero After me da cosa, porque siento que es una apología a violencias de género muy fuertes. O sea, y normalizas, ¿eh? Ajá, o sea, lo normaliza, dice, está bien, perdona, no importa que te haya golpeado, lastimado, humillado sexualmente, porque sí está fuerte, entonces yo digo... Pero te amo. Ajá, exacto. Vamos a hacer lo que sea por nuestro amor. Exacto, así. Por eso digo, sí a la literatura juvenil,
pero after... Pero hay que saber Sí, qué literatura les vas a exacto, poner, sí, ¿no? Porque, por exacto. ejemplo, justo saliendo de secundaria, cuando vieron que ya leía mucho, mi papá fue, no, de cumpleaños de 15, me regaló todos los libros que yo quise. Ah, Y fue toda la saga de After, o sea, y fueron eso y otras sagas más, y se normalizó en mi vida de, o sea que si mi pareja me quiere, me tiene que pegar. O sea que tengo que sí. dejar que me humille. O sea que me Tengo tengo que que callar. perdonar. Ajá, y ya fue entrando a otros aspectos de la vida y otras experiencias que fue, no mentes, porque yo tengo que aguantarme lo que este baboso me está haciendo y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, claro. Pero es también saber y que un niño o un joven se acerque a la lectura, también viene por parte de estas personas que son los mediadores y de estas personas que se les ve un entusiasmo por la lectura, porque si viene el maestro pelón panzón a decirme, no, pues vamos a leer y te pone así el tocho en la mesa, pues no. Pero si viene un maestro entusiasmado a explicarte, mira, este es del primer siglo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX y todas estas cosas. Sí. ¿Sí? Ajá, y todas estas cosas. Entonces, ese entusiasmo se contagia y aunque el libro no sea de tu interés, es como de, súper, me llama la atención. Entonces, pues eso es bastante importante para los jóvenes y para los niños. No les va a gustar la lectura que les lleves, pero sí se va a contagiar ese entusiasmo. Sí, y digo, bueno, quizá aquí las mediadoras ya me corregirán, pero yo siento que en lo juvenil es un poco más difícil, porque el joven ya es así de, yo lo hago solo, yo busco en internet, por eso tanto problema con los fanfic y con Wattpad, porque siento que ahí no hay un punto mediador o alguien que diga esto sí, esto no, sino que tú lees lo que encuentres, lo que te llegue y dale. Y lo que venda. Ajá, y lo que venda. Y sí, y es que hasta mercadológicamente están puestos al alcance. Y es la primer cosa que vas a ver en una librería de comercio general. Entonces sí hay que tener como ese cuidado o saber cómo moverse, pero también como le explicas a un adulto que está teniendo su adolescente que no tuvo acercamiento a la lectura, sí, ¿cómo te acercas a decirle, oye, esto es lo que deberían de leer o esto es una guía o aquí puedes encontrar un mediador de lectura que te va a ayudar con tu hijo o en los espacios tales y tales o viéndolo también desde el aspecto de las bibliotecas? Sí, o lo que podrían. Bueno, yo más que deberían, más bien diría lo que podrían sí, justo. checar y también, sobre todo, abrirse a esta idea de que principalmente lo que tiene que ver con la escuela, que mucho de ello hay que manejarlo como sugerencia, que es difícil, porque mucho de lo que está en la escuela está visto desde la vía obligatoria. Cuesta también quien es docente, o sea, porque llevas tú tu emoción, pero no necesariamente la emoción o el gusto que tienes por un título va a ser compartido. Y aún así lo dejas, lo exiges, ¿no? Sí. Creo que eso tiene que dialogarse en la medida de lo posible y tú haces tu mejor intento, pero también no decir, es que si el alumno o la alumna no le gustó el título que yo le compartí, está mal. No, pues tiene sí, no. una lectura igual y distinta, ¿no? Tú tienes un horizonte de lecturas, tú tienes una experiencia, la tomas, ellos tendrán también la suya y también hay que darles validez y más bien dialogar en eso, ¿no? Con jóvenes Exacto. y con niños. Es que tener una apertura en tus lecturas. O sea, a mí me gustó este libro, voy a poner un ejemplo, Homeshock. Pero si a alguien no le gustó, tener esa apertura de recibir comentarios distintos a lo que a ti te gustó, no me gustó por esto y esto, me parece banal por estas cosas, y saber dialogar y rebotar, sobre todo con los jóvenes, es importantísimo, porque si te pones como un adulto autoritario, pues eso es lo que me pasó, ya no voy a leer filosofía, o sea, y muchos tienden a alejarse y esos primeros acercamientos tienden a ser bastante frustrantes, ¿no? Uh-huh. Pero pasando ya a una parte final de nuestro episodio, de nuestro primer episodio, nos gustaría saber, Mon, un mensaje de cada uno o el por qué la literatura infantil sí les gustó tanto y los hizo como conectar, ¿no? Mi caso fue, a mí la literatura infantil me abrió el panorama para volver a conectar y entender a esa niña Alexa chiquita, Alexa adolescente y decir, ¡ay, wow! Hay todo un mundo que yo sentía que estaba como incomprendido, pero que todos pasamos, ¿no? Y no estoy sola y no estoy abandonada en esta área. Y es asombroso ver otros panoramas, otros mundos, otras como realidades dentro del mundo de las letras. Pues para mí fue algo similar
Porque justamente encontrar la literatura infantil en la facultad y ya después al investigar yo por mi cuenta de que había estudios sobre narrativas gráficas, fue validar a esa adolescente de 12 años que escondía que leía manga, que escondía que le tenía su troncho de porque me llevaban a las ferias de libro y luego vendían cuentos de princesas de Disney. Entonces, ahí lo tengo todavía. Es eso, es simplemente validar y sentir que eso estaba bien, que no había ningún inconveniente, que no era perder mi tiempo el haber pasado, porque pasaba horas, me desvelaba, o sea, yo no hacía tarea por leer me acababa mangas de 80 capítulos en un día, así estaba de mal. Ya no tengo tiempo para eso, pero lo extraño. Era tiempo. Entonces, es esa validación de que no solo está bien, sino que puedo ganarme la vida con ello, puedo seguir estudiando, puedo seguir haciendo que otras personas se interesen, como decía Donovan, de picar piedra, de pues si no hay estudio de esto, lo haces, fin, y así ir avanzando un poco en este mundo de la academia que es tan criticado por los clásicos, ir haciendo, quizá no va a ser la gran cosa, pero poco a poco se puede hacer una brecha de los temas que a ti te interesan y seguramente alguien más también le está ocultando que le interesan porque nadie lo ha dicho en voz alta. Uh-huh. Entonces sí, esa fue mi conexión. Sí, justo. ¿Para ti, Carla? Pues yo un poco como Alexa, o sea, siento que volví a conectar con esa niña. Quizá mi infancia fue un poco más un adulto chiquito y ya tomarlo como una edad más tardía, bueno, más bien adentrarme a esa edad tardía de lleno, pues fue como conectar un poquito de nuevo con esa Carla de 6 años y también ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Que también puede ser hermoso y que cuántos temas no hay y cuánto también no se puede reflexionar, porque creo que pensamos eso, ¿no? Que el niño quizás solo vive en su mundo, pero no. El niño es como un filósofo chiquito, ¿no? Todo piensa, todo reflexiona, todo se cuestiona. Entonces, la conexión con la naturaleza es asombrosa. Sí, verlo desde como un modo más, sin menos estrés, más chill, más decir, ok, qué bello es el mundo. O sea, de verdad había veces en las que me ponían a checar obras, a checar así, me la pasaba todo el día en la oficina leyendo y yo sentía que no trabajaba. Era hermoso, era muy bonito, entonces, pues nada, una parte más empática y humana conmigo misma, eso representa para mí. ¿Y tú, Donovan? Pues para mí tuvo que ver y tiene que ver todavía como con la expansión de experiencias sensoriales principalmente, o sea, otra vez toda esta cuestión de la potencia en la materialidad, en las temáticas. Siento que... Cuando hablas de materialidad, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de los tamaños, de los colores, del tipo de papel, de cómo está impreso, okay. Exactamente, todo eso, bueno, de los textos, ¿no? Porque también es más allá del libro. Principalmente eso, pero también siento que en el mundo de la LIG hay mucho más apertura que en el mundo adulto, porque claro, como adultos muchas veces tratamos de modularnos en diversos contextos y no quiere decir que un niño o un joven tampoco sepa hacerlo y que lo tenga que hacer en algún punto, pero aún así siento que hay una diversidad y una amplitud mucho más profunda que la de un adulto en todo. Y así como Carla ve, por ejemplo, al niño, al joven, todavía como un pequeño filósofo, como un filósofo, pues a mí me gusta también que esta idea pues es ya vieja de un poeta, o sea que siempre hay algo creativo en la edición de libros, en la autoría de libros, en la ilustración, siempre hay un proceso muy creativo que a veces me parece sobrepasa los límites de los límites de las limitaciones adultas, okay. ¿No? Que se tienen. Ajá. Sí, justo. Uh-huh. Entonces eso fue como nuestro acercamiento a la LIG. Y también algo que hay que aclarar, los adultos cuando uno es joven y estás escogiendo la carrera y no sabes qué, siempre te dicen, si te dedicas a letras, que te vas a morir de hambre. Y no, sí. Hay un gran panorama. Y pues sí, ¿no? Aquí haciendo y por eso estamos haciendo esto. Sin pagar. Si quieren, donen. Que hay un gran camino y hay un mundo muy noble dentro de las letras
y en muchos espacios llega a ser hasta más humano que los héroes de la ingeniería, ¿no? O cosas No, definitivamente, sí. de ese lado. Completamente es muy humano. Sí. Y hay desde dedicarte a la ilustración, al manga o al cómic, hacer tus investigaciones, dedicarte al mundo editorial y ver los textos, diseñar las guías, o dedicarte a crear contenido y difundir sobre el mundo de las letras. Entonces sabemos, y está muy padre y muy chido, que se pueda ampliar ese panorama a este rango y a muchos otros más. Así que si hay jóvenes que quieran estudiar letras, que quieran ser autores, que quieran ser ilustradores, créanme que hay un gran campo para ustedes y hay muchos caminos para llegar a cumplir esos sueños. Que hay que creer principalmente en ello. Exacto. Para poder hacerlo. Y prepararse. Y prepararse, sí. Y dedicarle tiempo y ganas. Y como habrán visto, o sea, en esta plática fue decir un poco sobre nosotros, pero salieron muchos temas del adultocentrismo, el libro objeto, los mediadores. Entonces, pues así van a ir viendo que este podcast tiene mucha carnita porque vamos a ir hablando de todos esos temas, o sea. Sí, vamos a ir andando en cada uno de ellos. Y pues también para que nos comenten qué les gustaría escuchar, sobre qué temas, o incluso que hablemos sobre una obra en específico. Alexa mencionaba El Mago de Oz, y sí, es un clásico, pero también por algo, ¿no? Es un clásico de la Buenísimo Liga. el análisis económico. Se aceptan críticas también. Creo que parte también de estos ejercicios es una reflexión, una crítica también a nuestro adultocentrismo. El mismo adultocentrismo que criticamos muchas veces pues está en nosotros, Sí, nos exacto. permea, y entonces creo que también nos permite ver y modular, justamente como decíamos en algún momento, eso que no nos gusta, que criticamos, pero que en algún momento replicamos y que hay que repensarlo, ¿no? Replantearlo también. Así es. Y pues bueno, ligeras y ligeros, esperamos que este primer episodio les haya gustado muchísimo. Y más adelante tendremos a los demás invitados porque hay muchos Y los demás integrantes también. Ajá, los demás integrantes, pues invitados, ¿no? Bueno, no, sí, integrantes. Para que conozcan sobre muchas áreas de la literatura infantil y juvenil. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y dejen algún comentario. Compartan. Sí, sobre todo compartan. Y nos vemos en otro episodio de La Liga. Nos vemos. Nos vemos. Bye.